Vamos a tocar ahora todo lo que es cuello, triángulo anterior, triángulo posterior, toda la región del cuello. Para eso se ha realizado un corte en la línea media, como vemos aquí, en el borde inferior de la mandíbula y a nivel de la clavícula. Hemos retirado lo que es la piel, ¿no? Encontramos inmediatamente el tejido celular subcutáneo junto con el primer músculo que es subcutáneo, que se llama el platisma, ¿no? El músculo platisma del cuello, que en algunos está más desarrollado, en otros menos. Acá vemos sus fibras muy poco desarrolladas. Y al retirar este músculo platisma, recién encontramos la aponerosis cervical superficial. En el cuello hay tres aponerosis, ¿no? Aponerosis cervical superficial, media y profunda. Aquí tenemos que ver primero la aponerosis cervical superficial. Esta, vemos que a partir de la línea media viene al encuentro del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, se desdobla en dos hojas y al desdoblarse en dos hojas lo envuelve el músculo, se vuelve a reunir en el borde posterior y luego continúa hacia el trapecio y vuelve a desdoblarse y hasta la apófisis espinosa va a envolver todo lo que es a ambos lados la aponerosis cervical superficial. Entonces, ¿esto qué es? Aponerosis cervical superficial, que aquí se está desdoblando y envolviendo al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo es importante para ver las venas yugulares. Esta vena yugular que vemos aquí es la vena yugular externa porque está superficial o externo al músculo esternocleidomastoideo. Y el que se encuentra por dentro de esta vena es la vena yugular interna. Entonces, no vamos a confundir, ¿no? Si vemos el músculo esternocleidomastoideo y una vena por fuera y que está vertical, ¿no? Es la vena yugular externa que se forma de dos ramas, ¿no? La temporal superficial y la rama posterior de la retromandibular, y forman la vena yugular externa. La rama anterior va a irse a la yugular interna, ¿no? De la retromandibular. Entonces vamos a esta aponerosis ponerlo aquí para que ustedes se den cuenta de que en el cuello, ustedes ya lo han estudiado, existen triángulos, ¿no? Los triángulos se van a dividir primero en un triángulo anterior de la línea media, borde inferior de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoideo. Tenemos el triángulo anterior del cuello, que a su vez tiene otros triángulos. Y luego tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y la clavícula, el triángulo posterior. En el triángulo anterior, a su vez se divide por qué músculos. Es el vientre posterior del digástrico, ¿no? Este es el vientre posterior del digástrico y por dentro y por encima el estiloideo. Vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico. Con el borde inferior de la mandíbula me forman el triángulo submandibular, que contenido principal es la glándula submandibular. Entre el digástrico, vientre anterior, y la línea media y el dioides tenemos el triángulo submentoniano. Aquí solamente hay ganglios y lo principal, pues el músculo miloioideo. Y aprovechamos acá para ver, esta es la aponerosis cervical superficial del otro lado, la vena yugular anterior. Aquí vemos el vientre anterior del digástrico del lado derecho, vientre anterior del digástrico del lado izquierdo, y entre los dos el músculo miloioideo, que es el piso de la boca. Y si uno hace un corte en el miloioideo, el músculo que está profundo a este es el músculo genioideo, que viene del hueso yoides que está a este nivel. Entonces es importante ubicarnos aquí en el cuello que esta prominencia que es el cartílago del tiroides, ¿no? La manzana de Adán que lo dicen, es como un libro abierto hacia atrás, sus dos caras, y por encima de este cartílago tiroides, que aquí es su borde superior, tenemos la membrana tiroidea y a este nivel tenemos el hueso yoides. Entonces todos los que están por encima de este hueso yoides son los músculos suprayoideos y los que están por debajo los infrayoideos. Por eso les estaba explicando, para explicar el primer triángulo submentoniano, estamos hablando de un músculo suprayoideo, que es el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula me forman el triángulo submandibular o submaxilar. Contenido principal, la glándula submaxilar. Entre el músculo vientre anterior del digástrico y la línea media y el hueso yoides es el triángulo submentoniano. Contenido, músculo miloioideo. Cortamos, abrimos el miloioideo y acá tenemos el músculo genioideo. ¿Por qué? Porque va a las apófisis geni, que está en la cara posterior de la mandíbula, geni inferior, y al yoides, pues es genioideo, ¿no? Profundo a este músculo miloioideo. Ahora, otro triángulo que tenemos es entre el vientre posterior del digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre anterior o superior del homoyoideo. Tenemos el triángulo
carotidio. Este triángulo carotidio se llama así porque contiene a los vasos principales del cuello, que lo vemos aquí. Entonces más o menos el triángulo es así, ¿no? Que sí está un poco alterado ya la anatomía. Ahí. Entonces vemos el triángulo carotidio, principalmente aquí me permite ver a la arteria carótida. Si este es el borde superior del cartílago tiroides, a ese nivel se bifurca la carótida, bien, a este nivel, en carótida interna y externa. Por debajo es carótida común o primitiva. Entonces a este nivel ¿qué arteria es esta? Carótida común o primitiva, porque miren, acá está la manzanita de Adán, el cartílago tiroides, borde superior, ioides. A este nivel recién se bifurca. Por debajo, carótida común o primitiva. Por eso es el triángulo carotidio, porque tenemos principalmente la arteria carótida, la vaina vascular que está con la carótida, con la yugular interna, que lo vamos a ver después, y el neumogástrico que está ahí, ¿no? Ese es el triángulo carotidio, y algunos lo llaman también triángulo carotidio superior, porque si hay un superior, hay un triángulo carotidio inferior que es netamente muscular, entre el vientre anterior o superior del homoioideo, la línea media y el borde anterior del esternocleido mastoideo, netamente muscular. Entonces, por debajo del ioides, infraioideos, por encima, supraioideos. Ya hemos tocado de los supraioideos el vientre anterior del digástrico con su vientre posterior y el miloioideo, ¿sí? Con el genioideo. Lo que nos falta es los infraioideos. Estos están en dos capas, una superficial y una profunda, y son 4. 2 superficiales, 2 profundos. Los superficiales, en el mismo plano, el homoioideo y el esternocleidoioideo. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer el corte del esternocleidomastoideo aquí, lo desinsertamos. Al retirar el esternocleidomastoideo, yo puedo ver el paquete vascular, ¿no? De la vaina vascular, que está conformado por la carótida común, la yugular interna y entre los dos, en su cara posterior profunda, el nervio vago o neumogástrico, ¿no? Pero aquí también se deja ver bien el homoioideo con su tendón intermedio, vientre anterior o superior, vientre posterior o inferior. Este músculo homoioideo está en el mismo plano que el esternocleido, 2 porciones, esternocleido, ioideo, porque van al ioides. Este es homo porque va el borde superior del omóplato, medial a la escotabra coracoidea, se va hasta el ioides, por eso es homoioideo. Y este es el esternocleidoioideo. Y se le ha hecho un corte a este nivel. Miren su origen, que es detrás del esternocleidoioideo. Está en el mismo plano que el homoioideo. Si retiramos estos dos músculos, el siguiente plano es el músculo externo-tiroideo. Este músculo no va hasta el ioides, solamente va hasta el cartílago tiroides, por eso es externo-tiroideo. Y del cartílago tiroides va al ioides, otro músculo pequeñito, que es el músculo tiroioideo, que es este músculo de aquí, este de aquí, toda esta zona. Entonces, si nos damos cuenta, entonces el músculo esternocleidoioideo, que es el superficial, no cubre a todo el músculo externo-tiroideo. Este sobresale su borde lateral. Lo vemos, mira. Este es el músculo, sobresale en su borde lateral. Se ve entre los dos incluso, el externo-tiroideo. Y el tiroioideo está en solo esta zona pequeña, ¿no? ¿Cómo también lo pueden diferenciar este externo-tiroideo? ¿Quién inerva el tiroioideo? ¿Quién? Nace una rama del nervio hipogloso que va al tiroideo. Este es el nervio hipogloso. Y ven cómo resalta esta ramita que va ¿a qué músculo? Al tiroideo. Eso ahorita lo vamos a ver bien. Entonces tenemos acá estos dos músculos. Ahora tenemos acá la vaina vascular, donde tenemos la arteria carótida común, la vena yugular interna y por detrás de ellos, entre los dos, el nervio vago, ¿sí? Está por detrás, entonces eso no se confunda. Incluso cuando esto recién lo disecamos, está con una vaina vascular, entonces así como esta vaina. Esta vaina está bien rodeada, protegida en su compartimento. Por fuera de esa vaina encontramos este nervio, que es la rama descendente del plexo cervical, y este otro que es la rama descendente del hipogloso. Entonces estos dos me van a formar el asa del hipogloso que tenemos aquí, ¿no? ¿Bien? El asa del hipogloso lo vemos aquí. ¿Cómo está formándose? Asa del hipogloso. Este asa del hipogloso va a inervar a todos los músculos infraioideos excepto el tiroideo. ¿Sí? Miren, esta rama va para aquí, para el vientre superior o anterior del homoioideo. Está yendo para el esternocleidoioideo, para el tiroioideo. Bien, miren las ramas. Todos excepto al tiroioideo que viene directo del hipogloso. Y vemos esta ramita. ¿Sí?
esta que está yendo aquí. Entonces todas excepto esa y excepto el genioideo, que también este genioideo que está dentro del miloideo, que también tiene que ver con el hipogloso, ¿sí? Entonces ahí ya está claro. Entonces ya nos ubicamos. Estos son los superficiales, los profundos. Sacamos el asa del hipogloso, ¿sí? Sacamos el asa del hipogloso a un lado y encontramos este paquete vascular del cuello. Carótida común, vena yugular interna y entre los dos, por detrás, nervio vago. Este nervio vago va a descender, acá luz por favor aquí, esta yugular interna, miren, le vamos a hacer un corte aquí, un cortecito, yugular interna, ¿sí? De tal manera que ya está libre aquí. ¿Qué vemos? Que la carótida, sabemos que en la articulación externo-clavicular derecha, a ese nivel se divide, que vemos aquí, ¿se ve aquí? Entonces vemos, aquí está la carótida común y acá está el inicio de la arteria subclavia. Y por debajo aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico. Entonces estamos viendo aquí claramente que esta es la carótida común, la arteria subclavia. ¿Qué es importante aquí recalcar? Que el nervio vago, ¿bien? Acá está la yugular interna, carótida común, nervio vago, pasa por delante de ¿quién? De la arteria subclavia. Y a este nivel nace una rama que rodea por la cara inferior de la subclavia y por su cara posterior y se va a ir en esta dirección hacia el canal tráqueo, que acá está la tráquea, tráqueo esofágico, y asciende otra vez hacia la laringe, es el nervio laringeo inferior o nervio laringeo recurrente. En el lado derecho nace de aquí, en el borde inferior de esta arteria subclavia. En el lado izquierdo hace lo mismo, pero no a la arteria subclavia, sino al callado de la aorta, aquí, a este nivel, ¿sí? Entonces a nivel del callado de la aorta, ¿es un tumor de mediastino superior? ¿Me puede afectar la voz? Sí, porque estos nervios laringeos me controlan toda la musculatura de la laringe hacia la voz. Un tumor de mediastino superior que afecta el nervio recurrente lado izquierdo, que está a nivel del callado, y recién asciende, le puede afectar la voz, causar ronquera, no sé si, un solo lado. Pero el lado derecho, el recurrente nace rodeando a la arteria subclavia. Entonces, ya que estamos a este nivel, ustedes tienen que ya orientarse que aquí tenemos los músculos escalenos. Este es el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior, el músculo angular del omóplato y por detrás el esplenio de la cabeza. Entonces, este músculo escaleno anterior, ¿cómo lo diferencio? Por el nervio frénico. El nervio frénico que nace, ¿de dónde? C3, C4, C5, cruza este músculo al escaleno anterior. Entonces eso hay que diferenciar. Este es el nervio frénico. También cruza por delante, ¿a quién? A la arteria subclavia. Entonces ya vemos que el neumogástrico pasa por delante de la subclavia, el frénico pasa por delante de la subclavia y aquí falta incluso el tronco simpático, que no está bien secado y no se ve todavía, ¿sí? Ahora, si este es el músculo escaleno anterior, el escaleno anterior pasa por delante de la subclavia, o al revés, la arteria subclavia pasa por detrás del escaleno anterior, pero la vena subclavia, que está esta es la vena yugular interna, y aquí tenemos la vena subclavia, aquí, a este nivel, está pasando por delante del escaleno anterior. Entonces, el escaleno anterior me divide la vena subclavia de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces veo aquí que la arteria está por detrás del escaleno anterior. Y es más, el escaleno anterior lo divide la arteria subclavia en una primera porción preescalénica, segunda porción retroescalénica, tercera porción posescalénica. Y pasa la primera costilla, su borde lateral ya se llama axilar. Hasta ahí. Ahora, este escaleno anterior, a nivel de la primera costilla, va a insertarse en el tubérculo de Lisfranc o tubérculo escalénico, que lo van a ver eso en huesos. Por detrás del escaleno anterior, ¿quién está? La arteria subclavia, y por detrás de la subclavia, el plexo braquial. Entonces, acá tenemos el plexo braquial con su tronco primario superior, medio e inferior. Y por detrás del plexo braquial recién está el músculo escaleno medio. Y por detrás de este medio, el escaleno posterior. Y detrás de este escaleno posterior, ¿se ve? Acá está el músculo angular del omóplato. Entonces este es el músculo angular del omóplato. Esta zona que está delimitada aquí, escaleno posterior. Este es el escaleno medio. Delante del escaleno medio el plexo braquial con sus troncos primarios. Delante del plexo braquial la arteria subclavia. Delante de la subclavia el escaleno anterior. Delante del escaleno anterior el nervio frénico. Y por delante del escaleno anterior la yugular interna, acá la vena subclavia.
Ahora, de la primera porción de esta arteria subclavia que está antes del escaleno, nace la arteria verte